querido profesor José Guerra y además diputado coordinador de esta comisión. Yo primero que nada celebro que se esté instalando esta comisión, celebramos en nombre del Bloque de la Patria y creo que de todo el pueblo de Venezuela, que está muy pendiente de la situación económica del país y de las decisiones políticas que nos corresponden a quienes en estos tiempos históricos tenemos responsabilidades ante nuestro pueblo. Creo que es lamentable, querido profesor, que arranquemos tomando posición, más cuando nos corresponde coordinar la comisión. Indiscutiblemente esta comisión la componemos fuerzas políticas indiscutibles en el país que tenemos visiones distintas de la narrativa histórica. De la narrativa histórica de la política y de la política económica. Así que pudiéramos convertir esta comisión en un debate de política económica, de narrativa, de cosas que excluimos en el discurso o cosas que ponemos el acento. Creo que ese no debe ser el espíritu de esta comisión, menos en el momento que, como usted también lo reconoce, estamos atravesando una profunda emergencia. Emergencia que pudiéramos acá pasar horas debatiendo las causas de esa emergencia, pero el hecho concreto es que hoy el petróleo está en $21,83 y esto debilita la capacidad de la economía venezolana, la capacidad presupuestaria del Estado, la capacidad de importación de los bienes de consumo, de servicios que no producimos en Venezuela, pero también de los bienes que producimos en Venezuela y que necesitan tecnologías, materias primas. Así que nosotros tenemos dos direcciones: debatir política, que es natural, que en una democracia tengamos visiones distintas, análisis distintos, respuestas distintas a cada problemática, y ojalá la Asamblea Nacional sea un espacio para ese debate que también es necesario, o tomar la decisión si acompañamos al presidente o no en una emergencia económica que amerita medidas y decisiones extraordinarias y que es responsabilidad de los políticos asumir o no esas medidas. Es una decisión política. Sin embargo, como usted hizo juicio de valor de la narrativa, yo debo poner o dar respuesta a algunas cosas. Primero agradecemos que reconozca que durante el gobierno del comandante Chávez se dio una gran estabilidad económica. Usted le pone sus acentos. Yo creo que el liderazgo internacional, la política soberana del ejercicio de la renta petrolera, la distribución, usted decía, un gran apoyo político, la distribución de la renta. Estamos acostumbrados durante la inversión en educación, en salud, también tienen que ver con esa estabilidad política y económica que vivimos durante el periodo de gobierno del comandante Chávez. Decirlo así solito y no acompañarlo mientras ponemos el acento en otras cosas, desde nuestra perspectiva, con mucho respeto, querido profesor, es ocultar una parte de la verdad histórica. Sin embargo, usted manifiesta que la crisis no es por el petróleo, o no es por el precio del petróleo, que no existe guerra petrolera. Bueno, eso también sería un debate de geopolítica, ¿no? Nosotros sí consideramos, creo que hasta el Papa se ha pronunciado sobre que hay un pulso geopolítico en el mundo. Y es difícil creer que un recurso tan estratégico para los poderes fácticos mundiales no es parte de ese pulso geopolítico. Y es difícil creer que la principal reserva petrolera del mundo no está dentro de ese mapa geopolítico. Creo que sería una ingenuidad para los políticos dar este debate geopolítico sin incluir la discusión geopolítica. Si la discusión es política, no podemos negar que Venezuela, por el simple hecho, gobierne quien gobierne, de ser la principal reserva petrolera, estará siempre en el mapa de los pulsos geopolíticos que se están dando. E independientemente de nuestras posiciones ideológicas, partidistas, tenemos la obligación de tener conciencia que debajo de nuestros pies está la principal reserva petrolera, que ha costado golpes de Estado para todos aquellos presidentes, líderes que han intentado ejercer soberanamente esos recursos. Y que en el mundo hay un debate
no de gratis, querido profesor. Las guerras que hoy se están dando se dan única y exclusivamente en los países donde hay petróleo y gas. No cometamos, recomiendo yo, con mucho respeto a esta comisión, la ingenuidad de sacar eso del análisis. Sí existe una guerra geopolítica por los recursos naturales. Y seamos responsables al tomar las decisiones tomando esto en consideración. Usted planteaba en su discurso, querido profesor, que en el 2002 la crisis no fue por razones meramente económicas, sino políticas. Quiere decir que reconoce que hay factores políticos muchas veces en las crisis económicas. Por lo tanto, no es descabellado que permitamos, sin tomar posición por adelantado, más en la posición que le corresponde, difícil de coordinar esta comisión, que en esta crisis también puede haber decisiones políticas y actores políticos, porque ya tenemos experiencia al respecto. Aquí se bajó la producción petrolera a cero, venezolanos hicieron eso, por una decisión política, acompañada indiscutiblemente de poderes fácticos internacionales. Hay que saber, cuando uno ve los indicadores sociales de los últimos 20 años, la caída extraordinaria en los indicadores sociales que generó parar la empresa petrolera en el 2002. Que está acompañado, bueno, de todas las dificultades económicas que eso generó. La decisión fue exclusivamente política. ¿Qué nos puede hacer pensar, más cuando en esta asamblea se dijo hace pocas semanas que en 6 meses se saldría de un gobierno? ¿Qué nos puede hacer pensar que los actores políticos del país, en sus intereses, objetivos políticos, no utilizan la economía como parte de su táctica y de su estrategia? No hay nada que haya cambiado que nos haga pensar que eso no está pasando así. Así que yo creo que no sería descabellado, querido profesor, coordinador de esta comisión, permitirnos académicamente el supuesto de que la política también puede estar en esta guerra. Y no adelantemos posición, escuchemos todos los sectores que tengamos que escuchar. Yo lamento muchísimo que la lista de invitados de hoy haya sido construida desde una sola perspectiva del debate político, económico, ideológico que se está dando en el país. Hubiese sido bueno darnos la oportunidad, ojalá más adelante lo podamos hacer, de escuchar distintos actores que tienen distintas narrativas, que tienen distintas visiones, que tienen distintos enfoques, que también son válidos para tomar las decisiones que tenga que tomar esta Asamblea Nacional. En el 2002 se dio una afectación económica por decisiones políticas. En el 2013, 14, 15, desde nuestra perspectiva, hay afectaciones económicas donde decisiones políticas han estado involucradas. Porque no podemos decirle a los venezolanos que desde la partida física del comandante Chávez no hay un debate por el poder político del país que tiene la principal reserva petrolera del país. Creo que de eso ningún venezolano, ningún analista serio tiene duda de que en Venezuela se está debatiendo el poder político. Y con toda la fuerza, pensar que los actores políticos y económicos no son parte de ese debate sería, con todo respeto, querido profesor, una ingenuidad. Una ingenuidad que yo quisiera... Y además recordemos, aquí se dijo, en 6 meses salimos de un gobierno. Eso es parte también de la agenda política económica. También resaltar, usted hablaba de la crisis financiera y bancaria de la década de los 90 y de una microcrisis, así la llamó, bancaria en Venezuela. También es importante resaltar las respuestas distintas. ¿Qué pasó con los ahorristas de los 90? ¿Cuándo fueron reivindicados? ¿Desde qué perspectiva de la política económica fueron reivindicados? ¿Y qué pasó con la crisis o la microcrisis, como usted la llamó, de los últimos años? También habló usted del despilfarro. Hay que recordar el debate que se dio. Varios gobernadores de oposición fueron voceros de ese debate, cuando aquí se planteó el presupuesto nacional a 60 y ustedes lo planteaban 80. Nosotros responsablemente decíamos, el precio del petróleo, si bien está alto, es inestable. No podemos cometer el error de no prever la inestabilidad del precio del petróleo. También habló usted de inversión, citaba algunos países, no tuve el tiempo de copiarlos todos, pero me llamó la atención el Fondo de México en Colombia. Dice el presidente Correa, quien nadie puede dudar que tiene
algunos estudios y algunos argumentos y algunas demostraciones en los hechos concretos sobre el tema económico, que la mejor forma de ahorrar es invertir. México tiene mucho dinero líquido en un fondo. Venezuela tiene, ahora reconocido por Julio, ya no es una misión maqueta ni un show, 1 millón de viviendas. ¿Acaso eso no es inversión, no es ahorro? Es distinto asumir una emergencia económica con la vivienda que sin la vivienda para el pueblo venezolano. Venezuela tiene 10 millones de estudiantes. Es distinto asumir una crisis económica con un país analfabeto que con un país alfabetizado. Venezuela tiene un acceso a la tecnología en su juventud indiscutible. Son visiones distintas, profesor. No quiero con esto generar un ánimo en el debate que no nos permita avanzar. Lo que quiero decir, dejar claro, porque usted esgrimió su posición en su condición de coordinación, que hay visiones distintas. Para nosotros, esa inversión, que fue indiscutiblemente de un ejercicio soberano de la renta petrolera, permite afrontar cualquier dificultad en maneras distintas a que ese millón de familias no tuviese vivienda, o a que ese 10 millones de estudiantes o ese 1,5 millones de alfabetizados no estuviesen alfabetizados. Por supuesto, esto es temas para el debate que seguramente daremos acá en espacios tal vez más académicos, pero que son necesarios, y en función de la intervención que usted hizo no quería... Tenemos hoy 13.000 nuevos centros de salud que se han creado en los últimos 17 años. No es lo mismo afrontar la dificultad, la emergencia económica con esos centros de salud que sin ellos. Yo quería compartir con ustedes. El hecho concreto es que creo que nadie tiene dudas, así lo entiendo de sus palabras, de que hoy estamos en una emergencia económica. Podemos aprovechar este foro para discutir el porqué. Creo que este dato nos ahorra esa discusión. El petróleo hoy está en 21,83. Esa es una realidad que nos obliga a todos a asumir esa realidad con mucha responsabilidad. Creemos que además es el inicio de una tormenta, porque en función de los argumentos que usted daba, la posibilidad de exportación que ahora tiene Estados Unidos producto del fracking, que desde nuestra perspectiva es una decisión política que toma los Estados Unidos porque tiene un costo ambiental muy alto y además tiene un costo en el mercado petrolero muy alto porque los productores que generan petróleo a altos costos de producción bajan su inversión. Eso seguramente no se va a ver ahorita, pero en los próximos años va a generar una gran dificultad para el mercado petrolero mundial, tanto para quienes venden como para quienes consumen. Y esa decisión política va a generar grandes traumas desde nuestra perspectiva en el futuro de la humanidad. Es una tormenta además, que usted no lo agregó, se están elevando o eliminando las sanciones de exportación de petróleo de Irán, que también se suma al mercado petrolero. Es decir, pareciera por los próximos años que la política de la renta petrolera y la cultura de la renta petrolera, aquí veo sectores productivos del país, está llegando a un fin y nos obliga a convocarnos a todos a iniciar una nueva etapa de la economía productiva. Creemos nosotros, yo lo tengo que reconocer en este espacio, que el presidente tuvo en su mensaje el día viernes, un mensaje muy responsable ante la historia. Ojalá ese mensaje sea, más allá de si en 6 meses salen o no salen del gobierno, sea entendido y comprendido por todos los que tenemos responsabilidades de liderazgo en este país y atendamos esa mano y acompañemos al presidente en una tormenta que nos toca atravesar. Creemos que este decreto así lo dice. Ustedes nos han planteado algunas críticas en público, en privado, por las redes sociales. No podemos darle un decreto de emergencia económica al presidente para que no haga nada. Si reconocemos que hay una emergencia económica, a su vez tenemos que reconocer que tenemos que tomar medidas extraordinarias para acompañar al pueblo venezolano en la dificultad económica que está atravesando. Ayer además se instaló el Consejo Nacional de Economía Productiva, donde vimos sectores que nadie puede acusar de que son socialistas, chavistas, marxistas. Creo que la misma constitución del Gabinete Económico nos permite, profesor, reconocer que se están dando mensajes
pasos innegables que nos convocan a todas y a todos a producir y a producir acompañando la política social. Es un tema que nosotros, como ustedes saben, vamos a defender en esta comisión y la vamos a defender en todos los espacios. ¿Una economía productiva? Sí, estamos de acuerdo. ¿Una economía que reconozca todos los modos de propiedad? Sí, estamos de acuerdo. ¿Una economía que garantice la mayor seguridad para todas y todos? Sí, estamos de acuerdo. Pero tiene que ser una economía que sirva a la sociedad. Si tenemos un fondo de 700.000, 800.000, 100.000 millones de dólares para que nuestro pueblo viva sin vivienda, para que nuestro pueblo no pueda acceder a los alimentos, para que nuestro pueblo no pueda acceder a la educación, no tiene sentido, no tiene sentido. Y eso lo digo, profesor, bueno, por los ejemplos que usted puso al respecto de los fondos de ahorro. Para nosotros, el centro de la economía es la mujer, es el hombre, es el ser humano, son los niños. Estoy seguro, profesor, por los debates que hemos dado, que muchas de estas cosas que estamos planteando vamos a coincidir. Ojalá las decisiones políticas, que sí las hay, cuando uno dice vamos a tumbar un gobierno en 6 meses, es una decisión política. Esas decisiones políticas puedan recogerse y entender que es momento de acompañar al presidente Nicolás Maduro para atravesar esta emergencia. Creo que el debate que nos convoca es a la decisión si acompañamos, asumiendo el costo político que eso significa, o decidimos que el presidente vaya solo. Desde el Bloque de la Patria no hay duda de que nosotros acompañaremos al presidente en esta emergencia económica y convocamos a todo el país, especialmente a la juventud. Este es un país que, como usted sabe, profesor, está atravesando un bono generacional. Es la generación más formada en la historia republicana de Venezuela. La juventud tenemos una gran responsabilidad para que en los próximos 10, 20, 30 años podamos decir somos un país que es capaz de producir las cosas que necesita y de exportar lo que los mercados regionales nos dan competitividad para exportar. En función de esa dirección, cuente usted, querido profesor José Guerra, coordinador, y cuente el país con toda nuestra colaboración, con todo nuestro amor y con todo nuestro cariño para que el pueblo venezolano pueda atravesar esta dificultad económica en las mejores condiciones y podamos construir una nueva economía productiva. Muchas gracias.